a hablar de títeres en la escuela. Gracias por estar y espero que les resulte interesante y que puedan aplicar y usar algunas de las cuestiones que vamos a charlar hoy. Lo primero que voy a decir es que voy a dejar un enlace con algunos ejemplos de títeres de diferentes tipos que realizamos en el instituto donde trabajo. Los títeres en la escuela son sumamente importantes y sumamente interesantes y es muy bueno desarrollarlo para el desarrollo integral, tanto de los niños como de los jóvenes y adolescentes. Y ustedes dirán, bueno, siempre en jardín hay títeres. Por supuesto, en jardín el títere es mucho más usado y mucho más aprovechado que en otros niveles educativos. Lo que vamos a hacer ahora es explicar por qué es bueno en jardín, por qué es bueno en primaria y por qué es bueno también en la secundaria. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el títere es, suponiendo que algunos no lo saben, es un objeto creado por las personas o reconvertido por las personas que tiene un carácter dramático, en el sentido de actuar. El títere entonces puede hacer y decir aquellas cosas que la persona que lo maneja no se anima ni a hacer ni a decir. Por lo tanto, tiene un poder de comunicación muy especial y mucho más ampliado, ¿sí? Entonces, a través del títere, todos decimos o podemos escuchar cosas de los demás que no nos animamos a decir en primera persona. Así que esa es una de las grandes importancias que tiene el títere en la comunicación y en la escuela, ¿no? Poder escuchar aquello que el otro no se atreve a decir en el lenguaje coloquial y con la cara coloquial. Pero también el títere tiene muchas otras cualidades sumamente buenas. Por ejemplo, una función de títeres es el primer acercamiento a una función de teatro, de cine, a un espectáculo, y nos enseña o nos prepara para tener un comportamiento y para aprender a disfrutar de los espectáculos. El títere en el jardín puede darse de diferentes maneras. Una puede ser, como había dicho, a través de un espectáculo que se le presenta a los niños para que aprendan a ser espectadores, para que aprendan a escuchar, para que vayan teniendo cada vez más tiempo para seguir una historia. Y los niños ya desde muy pequeños pueden disfrutar de estas funciones de títeres y aprender a ser espectadores de teatro. ¿Por qué? Porque la función de títeres es una función de teatro. Versión títeres. Entonces, ese es una de los primeros acercamientos del títere a la escuela y del títere con los niños. Segundo acercamiento es el títere que usa la maestra. En general, la maestra utiliza un títere de guante, que es el que se pone en la mano, para hacer un poco más atractiva alguna actividad, para llamar la atención, para que los chicos se atrevan a comunicarse con ese títere que no es la maestra, que es otra persona que los está escuchando. Entonces la comunicación fluye de una manera diferente. Así que tenemos en el jardín de infantes la función de títeres o el uso de títere de guante o manopla en la mano de la maestra. ¿De qué materiales? Bueno, siempre sugerimos que sean materiales que no impliquen riesgo para los chicos. Si estamos en el jardín, tratemos de que obviamente los materiales no sean tóxicos, si tiene botones en los ojos que estén muy bien cosidos, todas esas normas de seguridad que aplicamos en los materiales del jardín. Ahora, si estos niños que ya son espectadores, que ya saben lo que es un títere, que ya han interactuado con él, quieren o necesitan, o es bueno que el docente les proponga, producir y poder ellos intervenir en una obra de teatro o en una escena improvisada, bueno, también podríamos recurrir al guante, pero podemos recurrir a los títeres de dedo. ¿Sí? Cada dedo con una funda se convierte en un títere, en un personaje distinto.
y rápidamente podemos armar una historia, armar personajes y hacer pequeñas escenas por grupo, por mesa. En este caso, entonces, el títere en el jardín se convierte en un instrumento de creación de historias que después se pueden escribir según la edad de los chicos a través de las maestras o a través de ellos mismos, y genera una muy buena práctica del lenguaje. Y acá, de nuevo, me dicen, ¿me saludas por favor? Sí, cómo no. Acá dice Loreto García Mesa. Leo con cuidado porque una vez me hicieron un par de chistes en este sentido y terminé diciendo palabras que no quería decir. Y de nuevo, fíjense, el usuario se convierte también en una figura que tiene algo de títere. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque no es una persona que conocemos. Entonces ahí de nuevo, ese juego de lo desconocido. En este caso es un icono del usuario, pero es un ejemplo, ¿no?, de este vínculo y de cómo las personas cuando están a través de un mediador, que en este caso, en el caso de los niños, es el títere, se animan a decir cosas que en persona no. Obviamente, hay veces pueden ser cosas buenas, hay veces pueden ser cosas malas, ¿sí? O que nos incomodan. Pero en definitiva, cuando estamos en un aula, en una escuela, es muy importante saber qué piensa o qué siente aquel que está del otro lado, ¿no? O aquel con quien compartimos el aula. Entonces es muy bueno, aunque lo que los chicos digan sea tal vez inconveniente, que puedan expresarse para poder abordar aquello que a los chicos los preocupa y les llama la atención, y para poder seguir desarrollando la educación en la escuela, ¿no?, que es nuestro objetivo de trabajo, ¿no?, que nuestros estudiantes se desarrollen de una manera sana, buena y que aprendan la mayor cantidad de contenidos posibles con nosotros. Por eso retomo nuevamente la importancia del títere en la educación, para que podamos aprender de una manera más integral y que salgan a la luz estas cosas que tal vez en persona no se dicen. Ahora, ya dijimos, los chicos pueden hacer títeres de dedo, que es mucho más fácil que hacer un títere de guante. O si están en el segundo ciclo del jardín, también pueden hacer sus títeres de guante. O hay otra forma muy sencilla que es como una mezcla de títere de dedo y títere de guante, que es hacer con las bolsas o doblando una hoja, generar una bolsa y hacer una cara simple. Y esa cara que vira dentro de la mano se mueve y habla. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo pueden hacer los chicos en la mesa, aprender a doblar, aprender a pegar y dibujarle la cara. O lo pueden hacer a través de estaciones. Entonces, en una mesa doblan y hacen las bolsas que van a ser el cuerpo del títere. En otra mesa hacen ojos y bocas. En otra mesa hacen peinados. En otra mesa hacen vestidos. En otra mesa hacen, bueno, dijimos peinados, vestidos, ojos, bocas, narices, orejas. Y pueden ir los chicos recorriendo estas estaciones y armando su propio títere con lo que construyó otro. Este intercambio lo que hace es fomentar la imaginación, porque surgen nuevas cosas, y tal vez que aquel chico que le cuesta dibujar o le cuesta expresarse, encuentra en lo que otro dibujó y puso en la mesa una parte de su títere que le satisface. Entonces, wow, puedo poner estos ojos, puedo poner esta nariz, le puedo poner esta boca, le puedo poner estas orejas, y a partir de ahí, de nuevo, poner en acción esos títeres que los chicos fueron haciendo a través de mesas y estaciones, y que surja una pequeña obrita, una pequeña improvisación. Bien, y ustedes me preguntan, ¿pero también se pueden hacer cuentos tradicionales con títeres? Por supuesto que sí.
Acá la idea es brindar opciones de trabajo y que ustedes elijan el trabajo que vaya mejor con el grupo de niños con el que están y que vaya mejor con la planificación que ustedes tienen. Con los títeres podemos hacer improvisaciones, podemos hacer charlas, podemos hacer cuentos tradicionales, podemos inventar historias y después recrearlas, porque es una forma de trabajo sumamente flexible. Lo importante es que el docente pueda ir guiando ese trabajo para que se puedan ir cumpliendo estos pasos y que se desarrolle realmente de una manera que sea un proyecto creativo y que aporte al aprendizaje de los chicos y que no sea solo el momento de disfrutar de hacer los títeres, que por supuesto es un momento absolutamente valioso que hay que respetar y valorar, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de los títeres en el jardín, pero los títeres también son de mucha utilidad, aunque no se usan tanto en la escuela primaria. Y de nuevo, volvemos a repasar para qué pueden servir. Y obviamente pueden servir para comunicarse de la misma manera que con los niños más pequeños, ¿sí? Pueden servir para contar una historia y narrarla en primera persona. Entonces, en este caso, los niños de la escuela primaria pueden hacer un títere y narrar ellos mismos una historia con todos los efectos o las posibilidades especiales que da el títere y ponerla en conocimiento de los demás. Pueden hacer títeres más complejos, como los títeres de varilla. Se le puede agregar articulaciones a este títere de varilla y que en general usamos con los títeres de varilla 2 varillas, es digamos lo más común que se usa. ¿Y qué es el títere de varilla? Bueno, básicamente es un cuerpo, que puede ser un muñeco, que está armado por el creador del títere, o puede ser un muñeco que ya existía, que se reconvierte en títere, en el cual se le pone una varilla que lo sujeta, que puede ser una varilla que le sujete el cuerpo, y por ejemplo otra varilla que le sujete una mano o un brazo. Entonces ese títere tiene un cuerpo sostenido por una varilla y una mano que se mueve sostenido por la otra, ¿sí? Estos títeres pueden ser mucho más complejos y si tuviera, por ejemplo, que mover las 2 manos, bueno, tendría que haber otra persona que intervenga en ese movimiento. O sea que cuando se hace una función de títeres, también se trabaja mucho con la coordinación del grupo que va a mover ese títere. O, aunque cada títere lo mueva un niño, se trabaja con, bueno, si va a haber una escenografía, si va a haber una música, quién baja y quién sube. ¿Por qué hablo de subir y bajar? Porque en la función de títeres tradicional, o la que más conocemos, que es la de títere de guante o manopla, o títere de varilla, los títeres se manejan desde abajo. Y el teatro de títeres es, o podría ser, una gran caja de televisor abierta por atrás para que entren los titiriteros, con un rectángulo que va a ser nuestro, digamos, nuestro escenario. Y el títere se acerca al escenario, en algunos casos puede sacar las patas para afuera, o los pies, o no, y empieza a actuar. Entonces, todos los titiriteros van a estar abajo, ¿sí? Y sale el títere por ese escenario que se ve en ese agujero en la caja. Yo lo explico así con palabras muy simples, pero nosotros después le podemos dar mejor formato. Obviamente esa caja puede estar pintada como un teatro, puede tener una cartapesta que la decora, puede tener telas como telones, pero básicamente eso es lo que necesitamos para hacer un teatro de títere. No tenemos caja, tenemos mesa, bueno, damos vuelta a la mesa, la tapamos con telas y de nuevo armamos nuestro teatro para que salgan los títeres para arriba. Bien, en esos casos a los títeres justamente los llamamos títere de varilla o de guante. También podríamos tener títeres de sombra. Cuando los manejamos desde arriba con hilitos, hablamos de marionetas.
Las marionetas se pueden dar tanto en el teatro con luz natural como en el teatro de sombras. Y ustedes me dirán, estamos hablando de títeres, de muñecos que se mueven y ahora salimos a las sombras. Y sí, y yo miro para atrás y veo sombras. Bien, todos los muñecos que usamos para trabajar como títeres pueden también funcionar como títeres de sombra. Pero, ¿es igual? No, no es igual. Para trabajar en el títere de sombra tenemos que tener, el teatro de sombra o el títere de sombra, tenemos que tener una pantalla. Tenemos que tener una tele en el medio, en nuestro teatrito, que puede ser un teatrito, ya les decía, de madera o una caja de cartón. Tenemos que tener una tele en el medio y tenemos que tener una luz que nos sirva para generar sombra en esa tela. Y eso va a ser lo que ve el público, esas sombras que generan estos títeres. Entonces, cualquier silueta que nosotros tenemos, y entonces la mano se puede convertir en un títere, va a ser nuestro títere. Cualquier silueta que nosotros tenemos se va a convertir en nuestro títere, ¿sí? Ya no van a ver los colores de la misma manera que los ven cuando estamos en una comunicación espacial más simple, sino que los van a ver a través de esta pantalla y a través de la sombra y a través de la luz. O sea que los colores van a ser mucho más difusos. Les dejo también abajo en la caja de información algunas experiencias de títeres de sombra que hicimos en el profesorado. Es sumamente interesante y es sumamente rico. ¿Y por qué hablo de los títeres de sombra en esta segunda etapa? Primero hablamos del jardín, con las formas más simples de títeres y más accesibles a los niños, y llegamos a la primaria y lo complejizamos. ¿Podemos hacer funciones de sombras en el jardín? Por supuesto, pero decidí explicarla en la primaria porque es un poco más compleja. Y porque también nos conecta con otro tema sumamente interesante, que es el tema de la luz, de los ángulos y de los tamaños y de las distancias. ¿Por qué? Porque en primaria no vamos a hacer un cálculo exacto de a cuántos centímetros tiene que estar el títere de la luz y del telón para tener cierto tamaño, porque sería muy complicado, eso lo podemos dejar para secundario. Lo que sí vamos a tener claro es que hay, ¿sí?, una diferencia, fíjense, en el tamaño de la figura y en la intensidad que tiene si nos acercamos o nos alejamos de la luz y del telón, ¿sí? Entonces, eso lo pueden observar. Se pueden dar cuenta que es un problema vinculado a la física, por eso digo, este es un problema para el secundario. Pero ya lo podemos empezar a detectar cómo funciona desde la escuela primaria. O sea que hacer una función de títeres también puede estar enmarcada en un proyecto de ciencias. Bien. Vuelvo a mi apunte, les pido perdón porque me distraje mirando para abajo y digo, hicimos una descripción de cómo trabajar el títere en inicial, hacemos una descripción también de cómo trabajar en títere en la primaria. Por supuesto, siempre que trabajamos en una escuela tenemos que prestar mucha atención a la seguridad. Entonces, los materiales, que son muy amplios, los que podemos usar para hacer títeres, siempre tienen que tener este resguardo, que es verificar que sean materiales que sean, digamos, de la vida cotidiana y que no tengan riesgo en su manipulación. Entonces, vamos a tratar, en principio, de trabajar con cartulinas, con telas que podamos pegar, para evitar en un curso muy grande estar cosiendo con aguja, por ejemplo. En ese caso, si quisiéramos hacer alguna parte del títere con alguna tela cosida, lo que podríamos hacer es
convocar a los padres a que nos ayuden y hacer un taller con los padres. Digo esto porque siempre es importante tener un equilibrio entre la creatividad y el manejo de los materiales y la seguridad del aula. Entonces, de nuevo, podemos hacer tranquilamente los títeres que dijimos en inicial, que es la funda, la cara, y le damos forma y lo movemos y lo hacemos actuar muchísimo. O podemos hacerlo un poco más complejo, lo podemos hacer con cartón y le ponemos algún tipo de articulación, ¿sí? Con un ganchito mariposa, con una agujereadora, le damos articulación, le ponemos la varilla y hacemos un títere de varilla. Ya es más complejo. Y aprendemos a moverlo. Una clave para actuar con el títere, que es fácil de empezar a practicar y que yo la recomiendo para la primaria, es esta noción. Si yo hablo, si el títere habla, el títere se mueve. Y si me callo, el títere se queda quieto. Esta noción es la que le va a dar más vida y la que va a hacer más entretenida la función. Cuando el títere se mueve es que habla. Y cuando el títere está callado, está quieto. La segunda noción, que la vamos a ir practicando, se las vamos a comentar a los chicos, pero no vamos a exigir que la cumplan, porque es difícil de cumplir, es el brazo, ¿sí? El codo y el brazo en la misma altura. Entonces el títere va a tener altura y se va a ver bien. Esa es otra noción que vamos a ir trabajando con los títeres cuando estemos en primaria. Obviamente, como lo que más importa es que ellos se expresen, no vamos a hacer un cuidado técnico terrible. ¿Por qué? Porque entonces tenemos de nuevo que buscar el equilibrio entre el títere como elemento de expresión y el títere como disciplina artística. Nosotros estamos usando una disciplina artística, una forma de teatro que es el títere, para lograr que los chicos aprendan y se desarrollen más sanos en su vida y más libres y que puedan expresar lo que sienten y que tengan otro lenguaje de comunicación. Por lo tanto, si convertimos ese lenguaje de comunicación en una obsesión profesional de perfección, bueno, vamos en contra del primer objetivo, que era la expresión de los chicos. Siempre tenemos que medir este equilibrio entre la herramienta artística que usamos, el lenguaje artístico que usamos, qué enseñamos de ese lenguaje artístico y cómo logramos que ese lenguaje artístico juegue a favor de los estudiantes, ya sean niños o jóvenes, y no que les juegue en contra. Porque si nosotros hacemos todo el eje en el formato técnico y en la perfección técnica de la disciplina, ¿qué pasa? Vamos a terminar tal vez haciendo una linda obra de títeres, pero no vamos a lograr el objetivo de comunicación y de expresión. Si solamente dejamos que se expresen y no les damos un poco de técnica, bueno, va a ser poco atractiva la función y no van a sentir que lograron aprender algo importante o que lograron expresar algo importante, porque el mecanismo que usaron, el lenguaje que usaron para expresarlo, estaba mal utilizado. Entonces siempre el docente que implementa estas técnicas tiene que buscar ese equilibrio entre la técnica y la expresión, ¿sí? Por último, llegamos al nivel secundario. Y ustedes dirán, todo esto muy lindo, ¿me va a decir que lo hago un poco más complejo en el nivel secundario? Y sí, aunque también les voy a decir algo, muchas veces los estudiantes de educación secundaria, por su propia dinámica y por la propia dinámica de la cantidad de materias que tienen, los tiempos que viven o la inmediatez de la vida que llevamos, tienen menos predisposición a dedicarle tiempo a una tarea que los chicos de la primaria. Entonces, de nuevo tenemos que volver a jugar con estrategias que nos parecían superadas en el nivel inicial. Y nos puede pasar. Bueno, tenemos pensado hacer un trabajo con títeres, pide los materiales el docente,
no traen los materiales. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un 1 a todos como era antiguamente? ¿O decimos, qué mal, no trajeron los materiales, pero ¿saben qué? Podemos hacer títeres igual. Entonces se plantea el títere de dedo o con solo pintar una o dos partes de la mano y aprender a moverla, también generamos la acción dramática en esa mano que se convierte en títere. Entonces, según el grupo y la situación, alguna vez vamos a tener que recurrir o podemos recurrir, y de una manera muy satisfactoria, a estrategias que ya usamos en la primaria o en el nivel inicial. Por supuesto, con una mirada de jóvenes, ya no con una mirada de la primera infancia. Entonces, lo que van a hacer es decir, preguntar o actuar cosas muy diferentes que nos hablen de otro momento de la vida. Entonces, enlazando con el video de la semana pasada que hablábamos del celular, lo que podemos hacer es, bueno, grabemos una escena y después la analizamos. O hagamos un desafío de representar un cuento tradicional o una historia que hayan inventado ellos en, por ejemplo, 3 minutos y que se pueda entender. El desafío es ese, ¿no? Hacer esa escena, poder actuarla adecuadamente, que se pueda entender, y hacer una presentación para los chicos de la primaria o del jardín de la propia escuela para una fecha especial. Entonces, de nuevo, llevamos a los jóvenes a un lenguaje muy antiguo, que es el del títere, pero con un contenido diferente, ¿no? Con un sentido diferente. Y de nuevo, en ese hacer y expresarse para otros surge la propia expresión de los jóvenes, surgen sus propias inquietudes. ¿De qué otra manera lo podemos usar? Ya de una manera más, entre comillas, adulta o de jóvenes. Y lo cuento porque me dio muy buen resultado y fue sumamente interesante. Bueno, hay veces en las escuelas vienen personas a disertarnos, a dar una charla, a hablar sobre algún tema específico y nos da mucha vergüenza hacer preguntas, porque nos da vergüenza mostrar lo que no sabemos. Y por no mostrar lo que no sabemos a través de una pregunta, nos quedamos sin saber nada. Entonces, en esos casos lo que hicimos fue hacer previamente a esa charla un títere grande, un títere que tenga presencia y que se puede ir pasando de uno a otro. ¿Y cómo lo hacemos? Con una percha. Usamos la percha para ponerle ropa, ¿sí? 2 varillas gruesas, que incluso la central es un palo de escoba, para darle forma al títere. La cabeza la podemos hacer o con un globo recubierto con cartapesta o con una botella de estas botellas grandes de 2 litros y cuarto, también que la podemos pintar y le ponemos cara, ¿no? Y como esto tiene la percha, tiene la cabeza, que es la botella dada vuelta, ¿sí? La percha, que son los hombros, ¿sí? Una varilla central que sostiene el cuerpo. La ropa, que es lo que nos hace sentir que eso es un títere. El pelo de papel. Sí, el pelo, le hacemos una peluca de papel. Si quieren otro día les explico cómo. Si quieren que se los explique, me lo ponen en los comentarios. El brazo, por lo menos un brazo que se mueva para que tenga vida. Si no, los 2 brazos caídos es aburrido. Bien, el brazo le ponemos un guante de cocina o un guante de abrigo y tiene manos. ¿Con qué se lo rellenamos? Bueno, con papeles, con trocitos, si tienen buatas, si tienen algún otro material para rellenar, le dan forma a la mano, y una varilla que incluso hasta puede ser una rama, porque no hace falta ir a comprar a la librería una varilla de pino número de 5 milímetros, que sería lo que podríamos usar para hacer esta varilla. Con una rama se la ponemos por dentro, adentro de la ropa, y esa mano se va a mover. ¿Para qué? Para levantar la mano y hacer una pregunta. Obviamente, si viene alguien a la escuela a dar una charla, ¿podemos de la nada salir con un títere? No, lo tenemos que avisar, le tenemos que preguntar, ¿te parece que un títere te haga las preguntas que nadie se anima a hacer? ¿O usar el títere como organizador de la pregunta? Bien,
Obviamente, si nos dicen que sí, lo hacemos. Entonces preparamos este, entre comillas, títere compañero, porque va a tener el tamaño prácticamente de una persona, y ese títere va a ir pasando de estudiante para hacer la pregunta. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para ordenar, por ejemplo, quién habla, porque si todos preguntamos a la vez, bueno, va a ir hablando el que va teniendo el títere. Vamos, en vez de pasando el micrófono o conjuntamente con pasar el micrófono, pasamos el títere. Y ese títere pregunta libremente y seguramente se va a animar a preguntar y a generar un intercambio mucho más rico que si pregunta como aquel que maneja el títere. Obviamente esto es un juego, como el teatro. Los títeres son una forma de teatro, son una invitación a jugar a que la persona que está enfrente nuestro es otra persona y todos le creemos. Pero es un juego muy bueno, muy sano, que nos ayuda a crecer y a conocernos. Porque obviamente la persona que maneja el títere se anima a preguntar, pero los demás también empiezan a escuchar qué es lo que le preocupa a aquel titiritero de ese títere que hizo esa pregunta. Bueno, agradezco muchísimo a todas las personas que están siguiendo el canal, que acompañan todas las semanas. Les digo que bueno, esto está organizado, estos videos que siempre tienen que ver con un aspecto del arte en la escuela y cómo mejorar la educación. Están organizados en un podcast, que también lo dejo acá abajo para que lo puedan seguir y puedan ver otros temas. Y está abierto a todo lo que ustedes quieran consultar dentro de las posibilidades de la educación artística y el aporte que le puede hacer la educación artística a la educación en general. Bueno, invito a suscribirse si aún no se suscribieron y a seguir el podcast, a dejar comentarios y consultas y agradezco muchísimo a todos los que participaron de este encuentro. Nos vemos en la próxima.